buenas, hermanos. Que el Señor me les bendiga a todos. ¿Cómo están ustedes? No parece, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, me alegra. Denme un minuto para probar. Mi enemigo. Quiero invitarles, por mientras, a que estemos buscando Efesios, la carta a los Efesios. BDJ 887 tiene la alarma encendida. Lo digo porque ya se me olvidó un carro BDJ blanco 887 tiene la alarma encendida. Si se saben la matrícula. Efesios 2. Vamos a ver del versículo 5. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Dice así: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que está entre paréntesis es importante. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia de Dios, contenido en estos versículos. Prácticamente iniciamos con el tema de la gracia y termina hablando acerca de la gracia. Si se recuerda, estuvimos hablando de Romanos la semana pasada y vimos algunos aspectos acerca del proceso de salvación. Vimos cómo Dios antes nos conoció. Vimos cómo Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Pero también vimos que en algún momento de la historia nos llamó, ¿verdad? Nos justificó y luego nos glorificó. Esos aspectos los habíamos estudiado y vimos que estaban la mayoría en pasado, como un hecho ya realizado, por Dios. Algo de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con dicho tema. Pablo se encontraba en Roma y quería que la iglesia en Éfeso fortaleciera su fe ante las falsas doctrinas. Él va a comenzar el capítulo hablando de nuestra condición sin Cristo. Si usted le echa el ojo a los primeros versículos, él va a expresar cómo éramos antes, que éramos personas como hijos de ira, que éramos personas que no nos encontrábamos cerca de Dios, que nos encontrábamos alejados de Él. Entonces expresa esas situaciones acerca de nuestra condición pecaminosa. También nos dice que estábamos alejados de la gracia de Dios. Yo quiero que usted observe aquí que en la teología se habla varios aspectos concernientes a la gracia de Dios. Se nos habla de una gracia común, la gracia común y una gracia especial. Hay otras, pero quiero que veamos solo estos dos aspectos. La gracia común es la que disfrutan todos los seres humanos. Es la que disfrutan las personas buenas como malas. La Escritura nos dice que Dios hace llover, ahí en Mateo 5:45, hace salir su sol, hace llover sobre buenos
y malos. Eso es gracia común, que las personas les vaya bien en la vida aunque no sean cristianos, aunque no sean evangélicos, que las personas puedan tener salud, que las personas puedan lograr cosas, que hasta clamen y pidan misericordia y Dios les responda a pesar de que no tengan a Cristo en su corazón, porque Dios es misericordioso para con todas sus criaturas. Porque su gracia es para con todos. Él hace salir su sol. Él hace que llueva sobre buenos y malos. Eso es gracia común. Es la gracia que está para todos los seres humanos. Es la gracia que existe para todos. Pero hoy yo quiero que ahondemos un poquito, no en esa gracia común que tienen todas las personas. Todas las personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gracia especial. Es que ya me había acabado la otra, hermanos. La regué, más bien. Ni cuenta se dieron algunos. Eso es bueno. El versículo 4, vamos a empezar por el versículo 4. Nos dice, pero Dios que es rico. ¿Cómo es Dios aquí? Rico, abundante, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y vamos a analizar esto. Nuestro Dios, según el versículo 4, es rico en misericordia. Tiene mucha misericordia. Tiene mucha misericordia para aquellas personas que se pierden y ha tenido mucha misericordia y tiene mucha misericordia para con cada uno de nosotros. Es misericordioso cada día, es misericordioso en cada momento. Fallamos y no nos da lo que merecemos, tal vez una corrección, y nos extiende su misericordia, pero también nos habla acerca del gran amor. Vea las palabras que usa para expresar el amor de Dios. Él es rico en misericordia, o sea, es abundante en misericordia, ya que usa la palabra, ¿verdad? El adjetivo gran amor, o sea que tiene mucho amor, ese gran amor con que nos amó. No sé si usted se siente que nadie le ama o le aprecia, pero si ese es el caso, el amor de Dios es muy grande para con usted, porque de tal manera amó Dios al mundo, y vea las frases, de tal manera, gran amor, rico en misericordia. Así es Dios para con usted y para conmigo. Así es Dios para con nosotros. Su gran amor, su misericordia, su favor, han efectuado en nosotros algunas acciones. ¿Y cuál es esta? Que aún estando nosotros muertos, según el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Y qué es una persona muerta? Es una persona que ya no tiene comunicación con la realidad. Es una persona que ya no tiene comunicación con las personas a su alrededor, que ha cortado la relación porque está muerto, porque no tiene en él vida. Nosotros, según las Escrituras, estábamos, ¿cómo? Muertos. Muertos para con Dios. Nuestra relación con Dios estaba muerta. Ya estábamos destituidos, estábamos separados de la gloria de Dios. Pero vea cuando Dios es que nos llama, cuando Dios es que planea rescatarnos a nosotros. No fue cuando usted llegó a la iglesia, no fue cuando a usted le evangelizaron, no fue en ese momento. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado. Y aquí es algo hasta muy profundo, porque significa que Dios nos da vida aún estando muertos. O sea, nosotros no somos los que cambiamos. Es el Espíritu Santo el que produce un milagro en nosotros, que estando en una condición de muerte, resucitamos. Venimos a la vida en Cristo Jesús. Aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
no es que usted se encontró al Señor, no es que usted decidió cambiar, es que Dios lo llamó a usted, es que Dios estaba trabajando en su corazón, no es que usted nada más recibió al Señor porque usted así lo quiso. No, usted estaba muerto y el Señor le dio vida, y aún estando muerto, Él trabajó en nosotros. Y vamos a ver este aspecto más adelante. ¿Qué hizo con nosotros? Aún estando muertos en nuestros pecados, lo primero que nos dio es vida. Y la vida en Cristo es vida abundante. La vida que ofrece el mundo van a ser fiestas, van a ser cosas temporales. Como hablamos en el discipulado con algunos, el ser humano tiene un espacio vacío que lo quiere llenar, ¿verdad? Pero lo llena con cosas vagas. Tiene una necesidad de felicidad, pero ¿dónde la buscamos? La felicidad probablemente la vamos a buscar en algún vicio, algún faltante que tengamos en nuestro corazón, tal vez en el sexo, tal vez en la droga, en el alcohol, en cualquier otra cosa. Pero ese vacío y esa vida solamente se llena con Jesús. Pero Él nos dio vida. Pero cuando nos une a Jesucristo, juntamente con Cristo. Otra cosa que realizó es que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Veamos el versículo 6. Juntamente con Él, vea que usa de nuevo la palabra juntamente. O sea, sin Cristo no tenemos estas bendiciones. Si estoy con Cristo, si estoy unido a Cristo, entonces la recibo. Juntamente con Él, ¿qué hizo por nosotros? Nos resucitó. Ay, es que yo estoy cambiando. Es el Espíritu Santo el que te está transformando. Y si no estás cambiando, es que no lo estás dejando fluir en tu vida. Él es el que nos resucita para estar con Cristo. Nos resucitó, pero además de esto nos sentó ¿a dónde? En lugares celestiales. O sea, y estas palabras están en pasado, o sea, como un hecho realizado. O sea, en fe usted está con Cristo. En fe está en una posición de autoridad. En fe está sentado con Cristo. No estamos allí físicamente, pero delante de Dios esto es un hecho, es una realidad. Y eso significa que estamos con Él. No estamos en el suelo, no estamos derrotados como estudiamos en Romanos 8. Estamos sentados con Cristo. Y este versículo tiene la misma idea de Romanos 8. Romanos 8 vimos que después de justificarnos nos glorificó. Y es lo que está diciendo. Nos sentó en lugares celestiales. Es la misma idea. Nos glorificó. Nos colocó con Cristo en una posición de autoridad. Entonces usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Usted está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted no está derrotado por el problema. Dios le ha dado autoridad y está con Cristo, está vivo, tiene una relación con Dios, ahora tiene la oportunidad de tener una relación con Dios, ya no está muerto. Ahora, si usted deja de orar, si usted deja de buscar del Señor, por supuesto, no que morimos, pero quedamos en una condición parecida. ¿De qué le sirve a usted tener su celular si no tiene señal? O si no tiene pago el plan. Entonces, aunque usted tenga la salvación, queda en las mismas condiciones que aquel que no tiene un celular, porque no le sirve de nada. Entonces, podemos haber aceptado a Jesús y recibirlo en nuestro corazón, pero comenzar a descuidarnos, ya no pagamos la factura, ¿verdad? Me cortan la línea y quedo incomunicado, aunque tenga toda la capacidad para comunicarme este aparato, si no lo pago, me lo cortan. Es igual.
Yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero me comienzo a descuidar espiritualmente, comienzo a dejar que las obras de la carne se enseñoreen de mí, comienzo a dejar de buscar del Señor, puedo quedar en una condición parecida que los que están afuera. Pero yo tengo la facultad de comunicarme con Dios, pero estoy desconectado. Dios te llamó para darte vida. Nos resucitó, nos dio una vida nueva y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. ¿Pero con qué propósito? Verso 7. Para mostrar, pero vea, ¿en qué momento? En los siglos venideros, o sea, en estos los que estamos nosotros, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí están hablando de nosotros, para mostrar en los siglos venideros, nosotros somos parte de esos siglos venideros, para mostrar en los siglos que vienen, para mostrar a las generaciones que vienen su gracia y su bondad. Hemos sido partícipes de la gracia y la misericordia de Dios. No se quedó la salvación con los primeros discípulos. No se quedó la salvación con las primeras generaciones. Nos han alcanzado a nosotros después de más de 2000 años. La misericordia de Dios es para siempre. 2000 años de gracia para que usted y yo aceptáramos a Jesús. 2000 años de gracia para que usted y yo le buscáramos, porque Dios nos pensó, como vimos en Romanos 8, porque Dios nos miró y nos había predestinado con un propósito. 2000 años para alcanzarte a ti. ¿Será que no eres importante para Dios? ¿Será que no hay un propósito en tu vida? Si hay alguna persona que ha dicho, yo no tengo propósitos, yo no siento que mi vida tenga un destino, no sé para dónde voy, déjeme decirle que Dios sí ha pensado en usted. Para Él, usted es importante, su misericordia fue para con usted, su amor ha sido con usted y tiene un plan para su vida. Hay propósitos en Dios. No olvide, Dios es misericordioso y amoroso. Para con todos, pero principalmente para con nosotros, sus hijos. Para con toda la creación, también ahí podemos ver la gracia común. Él cuida toda la creación, cuida a los animales, cuida a las personas. Sin embargo, ha tenido un trato especial para aquellos que Dios ha llamado. Necesitamos valorar esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nosotros. Sé que lo ha oído, pero vamos a ahondar un poquito en esto. La salvación por gracia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sé que algunos se lo han aprendido porque este es parte de los discipulados de la iglesia centroamericana. Casi siempre ese es un versículo principal en nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desglosémoslo un poco. Somos salvos. Sesosmenoi sería en griego, somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decirle que esa palabrita ahí de domingo, diría alguien, ¿verdad? Que está aquí, somos salvos, se encuentra en un tiempo en griego que es perfecto, se llama tiempo perfecto, que es un pasado que ha sido completado, pero que tiene efectos en el presente. Un pasado completado, o sea, fuimos salvos, porque ya Él me miró, porque Él tuvo un plan para mi vida, pero se ve en mi presente. Algunos van a traducir otras versiones, estamos siendo salvos, por ahí va a estar traduciéndolo. Significa que es algo que ya el Señor da por un hecho,
pero que usted y yo tenemos que caminar viviéndolo, que es algo que se vive en el presente. O sea, se muestra la salvación, o sea, se vive, no solamente, yo soy salvo y ya. No, se vive día a día esta salvación. Pero esta salvación, somos salvos por gracia. La palabra gracia, charis, va a significar favor inmerecido, favor que no merezco. Esto significa que mi salvación no se puede comprar, a menos que sea la sangre de Cristo. Que mi salvación yo no puedo hacer nada para merecerla. No es porque soy el mejor creyente, no es porque el que ofrenda más, no es porque el que trabaja más en la iglesia, no es porque soy el que se porta mejor que los demás, aunque todo esto es importante y lo vamos a ver al final. Es por su gracia, porque a Él le dispuso escogernos, más bien lo vil, lo despreciado, lo desechado del mundo, dicen otros pasajes, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y le dice Pablo a la iglesia, yo no veo muchos sabios entre vosotros. Lo que quiere decir es que Dios escoge a quien Él quiere. No es solamente a los profesionales, no es solamente a los ricos, no es solamente a los de cierta clase social o viceversa, no es solamente a los pobres, es a los que Él quiso conforme a ese favor inmerecido. A veces se nos olvida, y yo sé que usted lo entiende, pero nos creemos mejor por lo que hacemos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces los evangélicos, los creyentes o protestantes les hemos caído mal a la gente porque decimos, es que yo voy a la iglesia y tú no? ¿Verdad? Y antes pasábamos con la Biblia y andábamos rajando de que íbamos a la iglesia. Es que yo voy a la iglesia tantas veces por semana. Me acuerdan al fariseo que decía, es que yo hago esto, oro 3 veces al día, decía el fariseo. Y doy diezmo de todo. Pero no es por lo que hacemos, es porque Dios nos llamó, es por su favor inmerecido. Y se nos olvida y nos creemos a veces superior a otros y a veces a otros dentro de la misma congregación, olvidándose que todos hemos sido lavados por la misma sangre porque ninguno de nosotros merecía salvación. Nadie. Aunque usted se porte mejor que otros, aunque usted se crea mejor que otros. Ubiquémonos. Somos salvos por gracia. Eso debe estar claro. La salvación es por gracia. Pero aquí, hermanos, nos dice el medio. ¿Cuál es el medio? No les escucho, hermano. Por medio de la fe. La fe es el vehículo que me conecta con Dios porque yo estaba muerto. Y si estaba muerto, no había forma de comunicarme con Dios. No podía Él responderme, aunque me escuchara, porque estoy alejado de Él. Entonces, ¿qué es lo que lo permite? La fe. Recuérdese que dice Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oigo la palabra y despierta en mí, ¿qué? Fe. Muchas personas en las escrituras, usted ve, si no me equivoco, Lidia, ¿verdad? Vendedora de púrpura, allá en Hechos, nos dice que escuchaba la palabra con atención y Dios abrió su corazón. Entonces no es tampoco que yo decidí, Dios abre mi corazón, Él toca la puerta, pero al final hay una decisión mía. Yo digo sí o no. Ahí entra el libre albedrío, tal vez. Sin embargo, Él hace todo lo posible para que seamos salvos. Todo lo posible. Y esta parte, tal vez, vamos a entrar un poquito en un conflicto. Dice que es por medio de la fe. La fe es el medio. Usted dice, ay, entiendo el mensaje. Ay, lo acepto, lo recibo. Él es mi Salvador. Ese es el medio para Él activarlo a usted, activar su línea y que usted pueda entrar en una comunicación con Dios. Ese es el medio, la fe en Cristo como Salvador,
es el medio para poder recibir de su gracia y recibir la salvación. ¿A dónde digo que se nos puede complicar la idea? Bueno, con la parte que sigue, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué me sigue después de la coma? Punto y coma que hay ahí. Y esto no es... Bueno, y aquí es a donde se complica. ¿Qué es lo que no es nuestro? ¿Qué es lo que no es de nosotros? Entonces algunos dijeron, no, bueno, él se está refiriendo a lo que no es de nosotros, es la salvación. ¿Ok? La salvación no es de nosotros es Dios el que la operó. El problema es que en griego el pronombre esto, touto, debería estar conjugado igual que lo demás y no aparece así, es neutro. Lo que quiere decir que él está hablando de todo. Todo esto no es de nosotros. Debería estar igual que salvos, conjugado igual y no, es neutro. Significa que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Qué no es de nosotros? La salvación por gracia por medio de la fe. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que ni la fe al 100% es suya. ¿Qué le parece? Ni la fe en Cristo al 100% es suya. Significa que Él la empujó. Él te tocó. Él abrió tu corazón, abrió tu mente para que tú digas por lo menos, sí, Señor. Sí hay una parte nuestra, por supuesto. No puedo decir que todo 100% es Dios, pero es mínima. Porque hasta la fe viene de Dios. Que una persona... ¿Por qué, hermanos? Porque una persona en su sentido cabal no puede entender la verdad del Evangelio, porque estaba muerto en delitos y pecados. Y significa muerto, tiene que resucitar para poder tener fe. Así que dice que antes de que nosotros estuviéramos en esta condición, aún estando muertos nos dio vida. Significa que Él operó un milagro ahí y puso en mí un sentir para abrir mi corazón a Cristo. Si usted no lo había visto de esa manera, entienda que la salvación es un gran regalo de Dios, porque por nosotros mismos no buscaríamos a Dios. Si Él no abre, si Él no toca la puerta, si Él no toca la puerta de nuestro corazón para que nosotros lo recibamos. Entonces la fe es parte de Dios y parte de nosotros. Se toma una decisión, pero ¿cómo la despierta Él? Vuelvo a Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír, tira la palabra y en algún momento usted abre su corazón. Pero Él toca el corazón. Así que, hermanos, la salvación por gracia, por medio de la fe, es lo que no es de nosotros. Esto es un regalo de Dios. Dios dispuso que usted fuera salvo por medio de la fe. Él lo dispuso así. No es algo que podamos nosotros ganar. No es algo que nosotros podamos merecer. Y lo recalca, por si hay alguna duda, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si usted dice, pastor, pero es mi fe, y hay un canto muy bonito, dice, por mi fe te alcanzaré. Si fuera entonces por tu fe, sería por tus obras. Entonces la salvación sería por tu fe, no por la gracia de Dios. Entonces ni tu fe es 100% tuya. Dios te la dio en el momento de creer. Dios tocó tu corazón, Dios abrió tu corazón. Entonces no rajemos, no nos gloriemos de que encontramos la salvación porque no estaba perdida, de que encontramos a Jesús porque Él no estaba perdido. Él nos encontró a nosotros, Él nos llamó, Él tocó nuestro corazón, Él abrió mi corazón. Eso es lo que ha sucedido en nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios?
A mí esto no me asusta, más me agradezco entonces su amor, volvemos al punto, y su misericordia, que estando perdido me miró. Y no solamente me predicaron, sino hasta tocó mi corazón para que despertara de la muerte. Hasta eso llegó Jesús. Valoremos la salvación tan grande que Dios nos ha dado, y aquel que no ha recibido a Jesús, que Dios te ofrece hoy. Porque toca y llama a tu corazón. Solamente tú tienes que dar un paso, el sí o el no. Así que él aclara todo esto: la salvación por gracia, por medio de la fe, no es de ustedes. No es solamente la salvación por gracia, ni por medio de la fe, es por medio de la fe, pero no es de ustedes, es don de Dios. No es por obras, para que nadie se crea mejor que otros. No es por obras. Entonces yo no soy salvo por obras, hermanos. Por más que me enseñaron en la iglesia que si yo hago esto, voy a ganar la salvación, eso es falso. Por más que tal vez los pastores, tal vez con buena intención, entonces le decimos a los hermanos, si no diezman, si no ofrendan, si no sirven, cuidado, se va para el infierno. ¿Verdad? Entonces uso el temor para que la gente comience a hacer. Y con todo el respeto, vemos algunas personas muy intencionadas que hacen lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? En las calles los sábados o viernes, ¿verdad? Repartiendo algunas cosas, ¿verdad? Por ahí, pero a ellos les enseñan que si no reparten cierta cantidad no tendrán lugar en el paraíso. Y a veces también nosotros digo en general, ¿verdad? Como evangélicos, usamos esas cosas para que la iglesia se active. Si yo les digo a ustedes que si no sirven al Señor se van para el infierno, probablemente vamos a tener 20 servidores allá afuera, ¿verdad? Pero no es por miedo, es por amor. Y ese es el problema, hermanos, que si es por amor, significa que no tenemos amor a Dios muchas veces, ni valoramos la salvación tan grande. Nos tienen que meter miedo para que hagamos lo que tenemos que hacer. No es por miedo, no es por castigo. Todo lo que hagamos por Dios debe ser por amor, entendiendo la grandeza de la salvación que yo tengo. Entonces le debo tanto a Dios que debería estar sirviéndole. Le debo tanto a Dios que debería dar para su obra. Le debo tanto a Dios que no debo decir no a Él, no al pastor, a Él. Porque Él me dio todo y mucho más. Entonces, probablemente algunos cambian su doctrina para lograr efectos más fuertes. Pero no vamos a cambiar la doctrina para que usted haga lo que tenga que hacer. Hágalo por amor. Congréguese por amor. Alabe a Dios por amor. Cántele por amor. Sírvale por amor. Porque Él lo amó a usted primero. No por miedo ni temor. Por amor. Pero aquí no termina el asunto, hermanos. Nos dice que somos una nueva creación, ¿verdad? Versículo conocido, el que está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ve el versículo 10. El versículo 10 nos habla un poquito de eso. Porque somos hechura suya. Hechura es que hemos sido hechos. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido hechos, construidos, si a usted le gusta una palabra más moderna, diseñados, creados en Dios, diseñados en Cristo, perdón. O sea, nos hizo a la imagen de su Hijo con un propósito. ¿Se recuerda que cuando vimos Romanos 8, estuvimos viendo esa parte donde nos dice que hemos sido predestinados para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo? Es la misma idea. Creados en Cristo Jesús,
formados, moldeados, diseñados en Cristo, o sea, para que seamos semejantes a Cristo. Pero hay un para. ¿Para qué? El pastor enseñó el domingo que las obras no sirven, así que ahora ya yo no voy a hacer nada. Relax, ¿verdad? Un salvo por gracia solamente y listo, ¿verdad? No importa lo que yo haga, no importa cómo yo viva, no. Aquí hay un balance en el texto. Me dice que hay un propósito, me dice que hay un plan, me dice que Dios me conoció en Romanos 8, me dice que soy salvo por gracia, que eso lo hizo desde antes, que aún estando muerto en pecado, ya Él me vio, ya Él me miró, ya me llamó. Y que aún la fe me ayudó a tener fe, si me puede permitir así para que me pueda entender, me motivó a tener fe, ayudó para que yo creyera en Él. Pero ahora que ya yo le acepto, soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Me está formando ¿para qué? Eso también está en pasado, es auristo, que significa una acción completada en el pasado. Me está formando para que haga buenas obras. ¿Cómo? Un momento, pastor, usted no dijo que las obras no sirven. Usted no dijo que las obras no funcionan. Usted acaba de decir que las obras no son importantes. No dije eso. Lo que dije es que no somos salvos por las obras. Somos salvos por la gracia de Dios, no por lo que hacemos. Pero sí hemos sido diseñados, creados en Cristo para propósito, buenas obras. Significa que cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, Él espera que comience a hacer buenas obras. Él espera que comience a abandonar el pecado. Él espera que me comience a santificar, que me comience a acercar a Él, que me comience a parecer a Él, porque esa es la meta que vimos en Romanos 8, parecernos al Hijo. Y eso tenemos que despojarnos del viejo hombre, de lo antiguo, para irnos pareciendo más a Él. Entonces yo fui creado, fui diseñado por Dios. Usted fue diseñado por Dios para buenas obras. Hay un propósito ahí. No solamente venimos a la iglesia a cantar, o vamos a cantar, ¿verdad? No solamente venimos a la iglesia a escuchar. Tenemos un propósito: hacer buenas obras. Buenas acciones, tener un buen testimonio, dar ejemplo a los demás, ayudar al necesitado, todo lo que sea buenas obras, apoyar a los hermanos en la fe. Y, hermanos, Efesios nos habla mucho acerca de las obras hacia el creyente. Eso es otro tema que está ahí. Entre nosotros mismos podemos hacernos buenas obras. Para eso fuimos creados, para hacer buenas obras. Para eso nos diseñó. Pero entonces, ¿me puedo gloriar en esas buenas obras, pastor? Tampoco. Jesús le dijo algo a los discípulos que parece un poquito grosero, pero hay que recordarlo, ¿verdad? Cuando ustedes hayan hecho todo lo que tienen que hacer, recuerden algo. ¿Qué les dijo? Siervos inútiles son. Porque hicimos lo que nos mandaron a hacer. Nada más hacemos lo que nos manda, no hacemos más allá. Y lo peor, hay gente que ni hace lo que Él le manda. ¿Y es peor? ¿Por qué me voy a rajar si estoy haciendo lo que Él me mandó? No estoy haciendo más allá. ¿Por qué me voy a creer la maravilla, la última Coca-Cola del desierto, verdad? Sí, ay, qué lindo predico, y yo mismo me la creo, ¿verdad? Cuando alguien me dice bonito el mensaje, y quién sabe cuántas eran feos, pero bonito el mensaje de hoy, pastor. Entonces uno se queda, y el de ayer seguro que no, y el del miércoles tampoco. Pero bueno, si yo me creo más, tengo que recordar que los dones, ¿quién me los dio? Al final no son ni míos. Solo somos vasijas que tal vez decimos, como el tema de la fe: sí, úsame.
Listo. Nos disponemos, pero todo lo demás lo da Él. Las capacidades, las habilidades, todo lo que tenemos lo da Él, nos ayuda a desarrollarlas. Así que tampoco eso es nuestro. Para los que les gusta rajar, porque tal vez aquí no, ¿verdad? Es otro lado tal vez de nuestros televidentes ahí. Aquellos que tal vez les gusta rajar porque cantan mejor, porque tocan mejor. Ay, mala. Le tengo que decir que eso Dios se lo dio. No es suyo. Es una habilidad, los dones, las habilidades, los talentos, son cosas que Dios lo diseñó a usted desde antes con un plan, con un propósito, así que ni es suyo. Es más, ni es suyo para decir no lo voy a usar, para que sepa. Es de Dios. Nos atrevemos a decir no, yo no voy a servir, yo sé hacerlo, pero que lo haga otro. Oiga, Dios nos pedirá cuenta de nuestras habilidades, talentos, capacidades y recursos que no hemos puesto en su obra. No es tuyo, es de Dios. Yo no me meto ahí, ese es Dios con usted. Para buenas obras. Pero esta parte dice preparados, protoimazo, de antemano. Esto es como la parte de la predestinación, la palabra es parecida. Ha sido preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué preparó de antemano? Dígame. Las buenas obras que usted iba a hacer. Ay, yo ayudé a un necesitado y tal cosa. Ay, yo hice esto y lo otro. Ay, yo levanté una iglesia. Ay, yo hice. Eso fue preparado por Dios para que tú anduvieses en esa obra. Ni fue tu idea, es lo que te quiero decir. Fue la de Dios. Así que hay motivo para creernos la gran cosa. Hay motivos para mirar a los que no son creyentes por debajo del hombro. Hay motivos para creerme mejor que mis hermanos porque hago algo que tal vez me sale mejor. No. Porque todo esto está metido en el concepto de gracia de Dios. Fueron preparadas de antemano. Oiga, entonces, ¿qué pasa cuando Dios preparó algo a mi vida y yo no lo hago? ¿Qué le parece? Si Dios me ha preparado un ministerio, si Dios me ha hecho un llamado, o si Dios quiere que yo haga algo para Él y yo me estoy rehusando, estoy en contra de toda la voluntad de Dios y el diseño de Dios para mi vida. ¿Qué le parece? Estoy luchando contra el destino. Estoy peleando contra Dios. Y cuando peleo contra Dios, al final Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a sufrir en el proceso. Voy a pasar situaciones muy duras y muy complicadas por querer hacer mi voluntad. Lo cual no se lo recomiendo a nadie. Hay un diseño, hermanos. Hay un plan de Dios para tu vida. Y vamos a irla aterrizando. Recordemos algunas cosas de lo que hemos hablado. No merecíamos ninguno la salvación. Pero Él te salvó por gracia. Por la gracia de Dios. Ya sabes que la gracia de Dios es un favor con todo lo que has visto que realmente no merecemos. Y perdonen esta, tenía que haberla eliminado. Dios usó tu fe como el medio para que te acerques a Él, o ha usado tu fe. Despertó en ti algo para que le buscaras, porque si no, no le buscamos. Él es el que pone, otro versículo, el querer como el hacer. Aún la fe nuestra, Dios la ayuda, la empuja, toca el corazón para que tú abras la puerta. A Dios no le ha importado tu pasado.
A Dios no le importa lo que hiciste. Claro que Él quiere que te arrepientas. Y si lo has hecho, recuerda que Él siempre te ama y ha tenido misericordia de ti, pese a tus errores. Dios, amados, te ha creado con un propósito y ha preparado cosas preciosas para tu vida. Pero yo no sé si alguien aquí está peleando contra todo el plan y contra todo el diseño de Dios para su vida. Dios quiere que dejes ese pecado, pero tú te resistes. Estás peleando contra lo que Dios te diseñó para hacer a su imagen. Eso sí eres hijo de Dios, porque si no eres hijo de Dios, no, nada de esto eres parte. Tienes que empezar por recibir a Jesús. Pero si lo has aceptado de corazón, hay un diseño y tienes que seguir creciendo, no te puedes quedar ahí, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir dejando el pecado y parecerte más a Cristo y hacer su voluntad. Transformarte a su imagen. Dios te ha creado con un propósito, hay un plan, hay un diseño. Pero ¿cuántos pelean contra ese plan? ¿Cuántos saben que tienen que dejar un pecado y no lo han hecho? Y están ahí dándole vuelta, mañana, después. ¿Cuántos Dios les ha hablado que tienen que servir y están luchando contra Dios en este momento? Excusas, peros. ¿Cuánto Dios les ha hablado que tienen que consagrarse más y no lo han hecho? Estás peleando contra la voluntad de Dios. Y puedes alcanzar muchas cosas a nivel secular, pero si no haces la voluntad de Dios, pueden venir serios problemas. Ve a los hombres de Dios que han estado peleando contra Él. No les fue bien. No les fue bien. Recordemos a Jacob, por ejemplo. Todo lo que hizo él, robó la primogenitura, fue de jugo de vivo, era un juegavivo, quiso brincarse procesos, al final se le hizo más larga el asunto, tuvo que esperar más tiempo por la mujer que quería, le dieron la que no era, ¿verdad? Se casó con las dos, la otra le fue un dolor de cabeza. Y cuando ya se encuentra anciano, frente al faraón, bueno, todo lo que le pasó con los hijos también, pierde un hijo por un buen tiempo, lo da por muerto, porque luchaba con Dios. Eso de que él luchó con el ángel era que realmente le estaba peleando contra Dios. Así fue su vida, teniendo un plan Dios para él, pero él hizo lo contrario. Es más, en ocasiones dijo, el Dios de mis padres, o sea, no era el Dios de él, al principio. Lo pongo como ejemplo para que vean. ¿Y cómo terminó sus días? Bueno, hizo la voluntad de Dios a la fuerza. Terminó frente al faraón y cuando le pregunta sobre su vida, dice, mis días han sido cortos y malos. Esa es la palabra de un hombre de Dios. Sí, pero un hombre de Dios que fue rebelde a la voluntad de Dios, que hizo lo que él quiso cuando él quería, que se salió del plan y el propósito de Dios, pero Dios lo encausa a la fuerza para que haga su voluntad. No luchemos contra Dios. Estoy seguro de que Dios está hablando a alguien en este momento. Y así lo percibo en mi corazón. Sabes que no soy de mucho emocionalismo, pero así lo percibo. Hay personas luchando contra la voluntad de Dios. No pelees contra Él. Él es más fuerte que nosotros. Ya Él te diseñó con un propósito. Déjate llevar por ese propósito de Dios para tu vida. Porque lo que Él quiere, la voluntad de Dios, no es mala, hermanos. Es agradable y es perfecta para nosotros.